Buenas. Vamos a tratar de dar una visión holística a la lógica jurídica en cuanto a su presencia en el saber jurídico. Sabemos que el conocimiento, la búsqueda del saber es algo natural en el hombre. Al hartazgo leemos y escuchamos que Aristóteles comienza su obra metafísica con aquella expresión: todos los hombres por naturaleza desean saber. Es por ello que la actividad cognoscitiva es, sin lugar a dudas, una actividad fundamental y esencial en el amplio y continuo esfuerzo que el hombre realiza por lograr su pleno desarrollo, por lograr su plenitud. Sin embargo, no podemos desentendernos del hecho de que el entendimiento humano no llega al conocimiento de las cosas de modo rápido e inmediato por un camino intuitivo. No llega en un simple parpadeo de abrir y cerrar los ojos. La delicada tarea de saber implica un largo, profundo, denso muchas veces y difícil esfuerzo que la razón afronta con diferentes modos de actividades y múltiples pasos. Fácilmente la razón podría extraviarse o su esfuerzo resultaría excesivamente penoso y largo si no tuviera a mano un instrumento que le ayudara a despejar el camino, a mantenerse en el objeto formal de su búsqueda y a dar los pasos debidos de conformidad a las exigencias del propio ser y propias del conocer. Este instrumento del que hace uso el hombre, este instrumento es la lógica. La lógica es, pues, un instrumento mental que el hombre usa en el delicado esfuerzo de conocer y llegar a saber. Hay una lógica espontánea, en cierta manera natural, con la que todo entendimiento humano se maneja en la práctica ordinaria de la vida. La experiencia puede acrecentar y afinar hasta cierto punto esa lógica natural. No siempre transitamos con rectitud e inequivocidad el camino natural de la razón. La experiencia nos demuestra que es muy fácil equivocarse, muy fácil extraviar el andar. Es muy común descarrilarse o tomar vías inhóspitas o inconducentes, seducidos por meras apariencias engañosas que con el ropaje de grandes y sinceras conclusiones verdaderas solo acreditan ante su desnudez flaquezas y falacias que obstaculizan e impiden alcanzar la verdad. Este potencial desvío exige la inevitable presencia de ciertas reglas que dirijan la marcha de nuestra inteligencia
en las investigaciones, cuidándonos de las ilusiones y apariencias que son tan propensas a engañarnos. Vemos en estos tiempos difíciles que la ciencia y el pueblo todo en sus expresiones más menudas está afrontando, que es la pandemia. Y vemos cómo fácilmente nos intoxican con pseudo verdades, con opiniones poco sustentadas en un camino racional bien hecho. Fácilmente la apariencia de gran remedio nos confunde y queremos, en busca de la salud, tomar lo primero que nos informan como si fuera el remedio más efectivo para frenar esta desgracia. Y rápidamente, ante un breve tamizaje, nos damos cuenta de que no son más que falacias, medias verdades, o bien conclusiones alcanzadas, pero para unas enfermedades más leves, primarias, incipientes, recién iniciadas. Entonces vemos cómo fácilmente queremos rescarriarnos. Se descarría la razón, aparecen grandes comentarios de la posibilidad de que todo sea una gran trama o red de un grupo mundial queriendo disminuir la densidad poblacional y a algunos oídos les suena bien, les es apetitoso el discurso y la mente se descarría, se vuelve negacionista y toma actitudes no proclives a cuidarse y lamentablemente el resultado inmediato es que alguien dentro de su entorno o sí mismo, por esos descuidos propios de un negacionismo, terminan enfermos, terminan descuidados, etc. Vemos como fácilmente, son tiempos donde fácilmente la razón sale de su cauce natural y se produce una varadura como ese barco que encalla en ese banco de arena que no estaba previsto en su mapa. Cuando el entendimiento afronta problemas complejos y difíciles o quiere llegar al saber de una manera más ordenada, fácil, rápida, evitando los engaños, evitando que fácilmente provoquen el equívoco, entonces la lógica natural resulta insuficiente y exigua. La razón debe equiparse con la otra lógica, con la lógica científica, es decir, un instrumento mental elaborado sistemática y orgánicamente. Entonces podríamos definir a la lógica como un instrumento mental de aquel que busca la riqueza del saber. Es al mismo tiempo ciencia y arte, que ordena y orienta los actos de la razón en su tarea de conocer. Es ciencia y arte al mismo tiempo, insistimos. No pura ciencia teórica, sino una ciencia práctica cuyo objetivo se consuma en la ordenación de una determinada praxis que es la actividad de la razón, la actividad propia de la razón. Es decir, nos encausa de modo ordenado, coherente y armónico, de manera fácil, ordenada y sin error, en el acto mismo de la razón.
Decimos que la lógica estudia y dirige los actos de la razón, pero no los estudia en su naturaleza y origen. Eso sería propio de la psicología. Tampoco estudia el valor cognoscitivo. Eso sería un aspecto propio de la noxiología o de la criteriología o de la epistemología, sino más bien en su aspecto formal. Es decir, en cuanto esas operaciones han de guardar entre sí una red o sistema de relaciones, un determinado orden de proceso para que el entendimiento pueda llegar correctamente a su objetivo. A partir de allí podemos distinguir dos lógicas, o sea, la lógica que se nos presenta de modo material y formal, es decir, distinguimos la lógica por su objeto material y por su objeto formal. Su objeto material consiste en las operaciones cognoscitivas de la mente humana. Su objeto formal, en cambio, es la rectitud y orden que la mente ha de disponer en el proceso de sus operaciones para que éstas se orienten y lleguen al saber. Los actos de la razón que han de ser rectificados y ordenados por la lógica son múltiples y variados. La mente humana forma primeramente los elementos de su pensar y discurrir, son los conceptos y las definiciones. Con ellos se inicia el proceso cognoscitivo intelectual. Con estos elementos, que son los conceptos, se elaboran los juicios y principios, actividad compleja, delicada y sin embargo fundamental. Y por último, relacionando los juicios y principios, la mente infiere conclusiones, cuya concatenación y sistema construyen el edificio del saber científico. Estos son los pasos o actividades fundamentales con que la mente humana procede hacia el saber. Y la lógica es el instrumento mental que le ayuda a la razón a dar estos variados pasos con facilidad y corrección. Pero hay que tener en cuenta que estas reglas del recto pensar, lógica, no brotan solamente de la naturaleza y exigencias de la razón cognoscente. Ellas dicen también relación y deben adecuarse a la materia o realidad que se busca conocer. Aprender conceptos y dar definiciones en matemática o en química es cosa diferente a conceptualizar, definir y razonar en política o en derecho. Por consiguiente, aun guardando las reglas fundamentales que conciernen a toda ciencia lógica, ella sufre variaciones específicas y complementos apropiados cuando la razón se aplica a la ordenación de la vida humana social, ámbito de libertad y contingencias. Uno de los más serios desatinos del cientificismo del siglo XIX fue la pretensión de homologar todo pensamiento humano al tipo del conocimiento científico matemático. Para mejor inteligencia de este punto que estamos desarrollando, es conveniente recordar la clara y precisa distinción que debemos hacer entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas o normativas.
Ambas ciencias son sistemas de conocimiento, ciertos, elaborados por la razón, fundados en los principios y causas que relacionan a los seres. Hasta ahí no hay distinción. Pero en las ciencias teóricas, o también llamadas especulativo, de speculum, de espejo, la razón humana solo investiga el ser de las cosas, su naturaleza, sus propiedades y dinamismo. Las ciencias especulativas se proponen como fin el conocimiento puro y no se enderezan a la aplicación activa de lo conocido, no se enderezan a la praxis. Las ciencias normativas, en cambio, estudian el deber ser de la conducta humana, estudian las reglas y principios según los cuales el querer o conducta del hombre debe ordenarse para ajustarse a sus fines propios. En síntesis, las ciencias teóricas o especulativas estudian el orden que se da en las cosas, el orden del ser. En cambio, las ciencias normativas estudian el orden que debe darse en la conducta para que ella conduzca al hombre a un fin de plenitud. Por ende, el deber ser. Ahora bien, el derecho es una ciencia normativa. Tiende a regular de manera imperativa la conducta humana social. El ámbito de su objeto propio es un ámbito de contingencia y libertades. La razón humana no puede investigar en este campo como si estudiara otras materias de orden natural. No puede aplicar los principios de la química, de la física, de la matemática, etc., en las que las causalidades necesarias tienen plena vigencia. Se impone, por consiguiente, que la ciencia lógica elabore normas específicas para el tratamiento científico de la materia jurídica. Sea que elabore y sancione leyes, sea que las interprete y las aplique, sea que investigue lo justo y pretenda vivenciarlo o proponerlo didácticamente. El hombre de derecho, legislador, juez, abogado o docente, profesor, debe razonar de una manera muy peculiar, acorde a las delicadas exigencias del ser jurídico. Este instrumento adecuado es el que llamamos lógica jurídica. Como dijimos más arriba, cuando empezamos esta introducción, la actividad de la razón es compleja y múltiple, pero debemos distribuirla en tres grandes capítulos, que son a la vez fases sucesivas del proceso cognoscitivo: el concepto, el juicio y el raciocinio. En torno a estos tres temas fundamentales, tres ítems cardinales, tendremos ocasión para analizar los varios aspectos que la materia jurídica presenta y que impone pautas muy específicas al pensar del hombre del derecho. Pues bien, entonces ya entendemos bien que el derecho es una ciencia normativa, ya entendemos bien la limitación propia de esta especialidad que le compete a la lógica jurídica. Vamos primeramente a procurar situar el fenómeno humano del derecho en el amplio y heterogéneo campo de las actividades humanas. Es fundamental mostrar
su significación múltiple y analógica. Sin ello, difícilmente podremos dar el paso siguiente al análisis de la justicia, esa energía o virtud moral específica cuyo objeto propio es el derecho, es decir, lo justo. De ahí ya nos va a ser más fácil concluir que la actividad jurídica, aún desde el punto de vista cognoscitivo, involucra la rectitud de la voluntad y el buen sentido práctico. La lógica del hombre de derecho es una lógica, es decir, ciencia, pero hinchada de prudencia, de casuismo, de buen sentido y de analogía. Es por ello que vamos a decantar un poquitito en esa múltiple significación que nos convoca al estudio del derecho y vamos a hablar previamente del derecho en su concepto analógico. Para ello debemos recordar que la antropología filosófica nos enseña que el ser humano, aun siendo de naturaleza tan noble y sobresaliente con tanta eminencia sobre los otros seres del mundo circundante, es todavía un ser inacabado e imperfecto. Por todas partes, su vida se nos muestra inquieta y en incesante movimiento, como si buscara de continuo la perfección y la plenitud que aún no ha logrado. El hombre, como bien decía Martin Heidegger, es Sein zu sein, es decir, ser a hacerse. Busca su plenitud y perfección con incesante afán de esfuerzo y lucha. El dinamismo humano tiende a su propia realización, es decir, a la actualización acabada y perfecta de aquello que su naturaleza ya es como en esbozo y en potencia. El fin del hombre es llegar a ser lo que es. Ahora bien, estos afanes del hombre por llegar a su plenitud se realizan en estrecha solidaridad y comunión con los otros hombres. La convivencia es un camino obligado para llegar a la plenitud humana. Ya por ello decía Aristóteles, haciendo lectura fiel de la naturaleza, que el hombre es un animal político y que todo solitario o es Dios o es bestia, pero no hombre. Y quien dice vida social, dice vida política y dice al mismo tiempo derecho. Porque la convivencia y la colaboración de los hombres para que sean medio eficaz de la promoción humana deben ir sellados o marcados por el orden, es decir, una disposición o estructura racional. El tráfico de las libertades individuales estaría en violenta y continua colisión si no hubiese normas que le regulan y ordenan. En vez de construir al hombre, acabaría con él como una lucha de todos contra todos. A esta regulación o estructura racional de la convivencia social humana, a este orden y concierto que se imprime el dinamismo colectivo, le llamamos derecho. Y esta es la primera acepción del término derecho: la igualdad, la proporción, la arquitectura con que se levanta el edificio de la vida colectiva. Es
el orden de la justicia y equidad con que se anima por dentro la comunidad de los hombres. En este sentido se emplea la palabra derecho cuando se dice a cada uno su derecho, es mi derecho, no pido gracias sino derecho. Es decir, no quiero que me regalen las cosas, no quiero una donación de los políticos, quiero que se cumplan mis derechos. En esta acepción tiene también la célebre definición de Ulpiano cuando nos dice que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, lo suyo. Hay, sin embargo, otras acepciones de la palabra de derecho. Desde la significación primitiva y característica que acabamos de reflexionar, el término derecho fue trasladado para significar la ley, la norma jurídica, porque dentro de la sociedad es la ley la fuerza racional que determina lo que a cada uno corresponde como suyo. En este sentido empleamos la palabra derecho cuando decimos el derecho de las 12 tablas, el derecho romano, el derecho de las pandectas, el derecho laboral, el derecho canónico, el derecho penal, el derecho civil, el common law, etc. A este derecho, en el sentido de ley o norma jurídica, llamamos derecho preceptivo o legal. Podemos decir que en el nuevo tecnicismo jurídico se le llama a la norma jurídica derecho objetivo, pero avancemos. Hay una tercera acepción del término derecho, que es el que llamamos subjetivo. Significa entonces la facultad o poder moral de poseer, hacer o exigir algo. En este sentido se toma la palabra derecho en las siguientes expresiones. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a mi buena fama y nombre. Tengo derecho a una casa, tengo derecho a un automóvil que compré. Tengo el derecho al sufragio activo o pasivo, etc. Como al derecho de un sujeto corresponde siempre un deber jurídico de parte de otro, surge una relación jurídica simultánea en la que pueden distinguirse, como en toda relación, cuatro términos: el titular o sujeto, el objeto, el título y el término del derecho. El sujeto es todo aquel que lo posee. Sujeto es todo aquel que lo posee. Objeto es el bien o cosa en sentido amplio a que el derecho se refiere. Título, el fundamento en el que el derecho se basa, y término del derecho o sujeto obligado es la persona que tiene el derecho que le corresponde. Así pues, derecho puede tomarse en alguna de estas acepciones: objetivo, preceptivo o subjetivo. Objetivo, orden de justicia, que vive la comunidad regulada y da unidad dinámica a la vida y convivencia colectiva. Es forma y estructura interna de esa convivencia que referimos. Preceptiva, leyes o normas coactivas que determinan e imponen el orden justo en el seno de la vida social. Subjetivo, facultad o poder o energía moral inmanente del sujeto de poseer o hacer exigir algo según el derecho natural o positivo. Bajo una significación todavía más derivada de las anteriores, el vocablo derecho también es utilizado para denominar el conjunto de conocimientos o saber sistemático del orden y pautas de justicia que regulan de manera objetiva o preceptiva la convivencia humana. Sería derecho como ciencia y saber del orden jurídico natural o positivo. Como podemos ver, a través de esta múltiple y analógicamente diferenciada significación del término derecho, de varias maneras el hombre puede afrontar la realidad jurídica. Puede verla fuera de él, en el orden moral
que vive la conducta colectiva. Puede verla en la razón legislativa, divina o humana, que es causa de la ordenación social. Puede verla también en la propia vivencia subjetiva, como facultad, poder o señorío con que el hombre se sitúa y se desplaza en la vida, sin estridencias y colisiones, donde a cada uno lo suyo. Y pueda verla, por último, como inteligencia que penetre y ordene científicamente todos estos variados campos de atribución del derecho. La lógica jurídica que pretende ayudar al hombre en su pensar y conocer, lo jurídico debe mostrar mucha flexibilidad y hacer acorde con este variado mundo analógico que acabamos de hablar. Hablemos de modo sucinto ahora sobre la virtud moral de la justicia, ya que la vida del hombre no se ejercita de una manera mecánica o urgida de los determinismos psicofísicos. Es libre y abierta a un variado horizonte de valores y múltiples factores que pueden oponerse a su recto dinamismo porque necesita un fortalecimiento interno, y para vencer esas dificultades y superar esos factores extraños que procuran extraviar su conducta, a este vigor moral con que el hombre se fortalece, vamos a llamar justicia. La justicia es una virtud o energía moral interna que capacita al hombre para mantener firme su voluntad en la inclinación de dar a cada uno lo suyo. Perpetua y constante voluntad de dar a cada uno de lo suyo, como dice la ley ya antigua de orden jurisprudencial dada por Ulpiano y que ya hemos referido minutos antes. Entonces la justicia es la virtud moral que armoniza y ajusta las relaciones humanas. Gracias a la justicia un hombre atribuye a otro lo que al otro le corresponde. Ahora bien, el hombre dentro de la sociedad se relaciona con otros hombres y se relaciona con el todo de la sociedad. Llamamos justicia conmutativa a esa justicia que ajusta las relaciones de un hombre con otro hombre tomando en forma individual. En cambio, llamamos justicia legal a la virtud que ajusta las relaciones u obligaciones del hombre individuo con el todo social o político, y justicia distributiva llamamos a aquella especie de justicia que ordena las relaciones y obligaciones del todo social con los individuos o personas o integrantes de sociedades menores para con sus miembros, de acuerdo a sus méritos. Y decimos que el derecho es el objeto de la virtud de la justicia. Esta breve expresión, el derecho es el objeto de la virtud de la justicia, es sencilla, pero afirma algo muy profundo. Encierra un contenido de trascendencia para el pensar humano que se ocupa de la materia jurídica. Significa que el derecho o los derechos no pueden ser establecidos así como hallamos o definimos los conceptos del orden físico, químico o matemático. En la comprensión y definición de estos contenidos no interviene la voluntad del sujeto, ni su rectitud o malicia moral, cuando hablamos de conceptos matemáticos, físicos o químicos. En cambio, cuando el hombre dirige su pensar hacia la materia o realidad del derecho, la rectitud o no rectitud de su conducta dice estrecha relación con su modo de pensar. Va a ser esencial para comprender esto que estamos desarrollando, adentrarnos ahora en una etapa siguiente, inmediata, a analizar la razón jurídica y previamente
establecer bien claro cuál es el aspecto de la razón teórica y cuál es lo propio de la razón práctica. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase.